de diferente forma. ¿Cómo que las mates de diferente Por forma? ejemplo, mira, si yo tengo 5 menos 3, como hacíamos en primaria, son la diferencia de números que hay de esta aquí. Pero hay que diferenciar entre una cosa, hay que diferenciar entre la resta, ¿vale? O la suma de dos números enteros y uno de ellos es negativo, y otra cosa es la diferencia entre, ¿vale? La diferencia entre, al menos, esto, que no es algo que esté generalizado, ¿eh? No es algo que tú digas que, bueno, es que esto es así, para todo el mundo es así. No, esto es un argumento que yo lo cogí como válido, porque lo cogí, lo soy profesor en la universidad, y yo dije, me gusta, considero que está bien impuesto, pero bueno, venía así a decir que la diferencia entre dos números es el valor absoluto entre la resta de estos, ¿vale? Es decir, la diferencia siempre va a ser un positivo, ¿vale? Y la resta no tiene por qué ser positivo, ¿vale? Por ejemplo, la diferencia entre 3 y 5 es la misma que la diferencia entre 5 y entre 3, ¿vale? Eso es lo que él argumentaba, y lo argumentaba obviamente con más cositas, no sé qué, y decía el porqué, ¿vale? Sí, Cogía, no solo ¿vale? eso. Pero tu pregunta era, si los números negativos existen. Sí. O sea, y aquí yo te pregunto, ¿y qué es lo que tiene que existir, o qué es o qué definición le das a la palabra existir? Existir. Los matemáticos definimos, cuando estamos empezando a hacer mates, sobre todo yo creo que en el primer año, sobre todo en el primer año, ya luego lo tenemos más interiorizado y perdemos un poquito de la esencia. Pero cuando nosotros estamos empezando a demostrar, a hacer demostraciones o a hacer predicados y ponerlo ahí en plan bonito, el hecho de que nosotros afirmemos de que exista algo, ya sea una variable, ya sea, vamos a decir, algo, es que eso está cumpliendo otra cosa. Es decir, a mí, yo puedo decir que existe, ¿vale? Existe un número que sea primo y que sea par, ¿vale? Es 2. ¿Vale? Es primo y es par. Entonces, pues, cuando yo digo existe ese número, es porque existe ese número que haga cumplir todo lo que me está diciendo el conjunto de propiedades que tiene que cumplir, ¿vale? Entonces, cuando yo defino el concepto de existir, ¿vale? Es una variable, una relación binaria, algo, ¿vale? Es que algo, que existe ese algo, tal que haga cumplir el conjunto de condiciones o el conjunto de proposiciones que nosotros le hemos pedido que cumpla. Si nosotros afirmamos de que existe ese algo, ¿vale? Ese numerito, esa variable, eso, entonces para nosotros sí que existe, ¿vale? Para nosotros existir existe. Entonces tú me dices, un número negativo existe, y entonces yo te voy a preguntar y yo te voy a pedir si realmente existe, ¿vale? Y esto entonces es tan sencillo como, y a ver, esto ya son pues más mates, o sea, mates más divulgativas o más recreativas quizás. Yo puedo hacer la afirmación esta de aquí: existe un x perteneciente al conjunto de los números reales, tal que, ¿vale? X más 2 sea igual a menos 5, ¿vale? ¿Bien? Me dices, no, pero es que no sé qué, no existe, no... Vale, no pasa nada. ¿Vale? Existe un x tal que... ¿Vale? O sea, Edu. Tal que cumpla esta igualdad. Yo he afirmado y he dicho que los números, la x, tiene que ser un número real, ¿vale? Por lo tanto, dentro de los números reales, nosotros hemos decidido, ¿vale? Que ese conjunto va a estar comprendido por todos los números naturales, ¿vale? Además, van a estar los enteros, que los enteros son los naturales, y un subconjunto de los enteros añadido a los naturales, los racionales, 3/4 de lo mismo, ¿vale? Y los reales, que 3/4 de lo mismo. Y cada uno de esos subconjuntos añadidos a cada uno de los conjuntos anteriores, en el caso de, por ejemplo, los naturales y los enteros, están los negativos y el cero para algunos matemáticos, entre los cuales yo me incluyo, ¿vale? Considero que el cero es entero, pero ahí ya
bueno, no me voy a meter, ¿no? Porque simplemente sé que es un debate que bueno, que está ahí y bueno, bueno, que está ahí. Entonces, pues ese nuevo subconjunto, que son los números negativos, me genera ese nuevo conjunto, que son los enteros. Luego, los números que no se pueden expresar de una forma exacta, ¿vale? Los números que necesitan ser partidos o racionados, como los números en forma de fracción, todo número que se pueda expresar en forma de fracción, ¿vale? A partido b siendo b un número distinto de 0, obviamente. Entonces se le llamará como número racional. Entonces, por ejemplo, 4 medios, ¿vale? ¿Es un número racional? Sí, es un número racional, pero también es entero y también es natural, porque 4 medios es lo mismo que 2, ¿vale? Por lo tanto, ¿es natural? Sí, es natural. ¿Es entero? Sí, también es entero. ¿Es racional? También es racional. ¿Es real? También es real. ¿Es complejo? También es complejo, ¿vale? También es complejo. Pero fíjate que hay números que pertenecen a los racionales que no pertenecen a los enteros ni a los naturales, obviamente, ¿vale? Es una sucesión de subconjuntos que cada uno de ellos va ampliando a un conjunto nuevo, ¿vale? Y entonces llegó el momento de gracia, en el que nosotros conocimos o nos dimos cuenta de que habían números que no se podían poner de forma entera, es decir, de forma exacta, pero es que tampoco los podíamos expresar en forma de fracción. Eran números que no eran exactos, decimales, vamos a decir si utilizamos el sistema decimal, pero que no los podíamos expresar en forma de fracción. Entonces, pues a nosotros nos rayó mucho. Y entonces aparecieron los números irracionales, ¿vale? Que son todos, se definen de mala manera, ¿vale? Diciendo que son los números decimales. Tampoco lo entendí. ¿El qué? 0,1, 0,1 es una décima parte de la unidad. 0,1 es 1 partido 10. Y un número, para poner un ejemplo, un número par que... Un número par es todo aquel número que sea múltiplo de 2. Pero hay que tener cuidado, porque entonces ya entramos en otro debate. ¿El 0 es par o es impar? Claro, ¿sabes? Yo, por ejemplo, mi ex jefe de estudios, ¿vale? Me acuerdo que un chaval hizo una pregunta y dijo, bueno, si tienes esa duda te puedes levantar y te puedes ir. Y yo, claro, yo dije, a ver, para mí el 0 no tiene paridad, tampoco tiene signo, ¿sabes? O sea, el 0 es, bueno, pues el 0 es especialito, ¿no? Es especialito. Claro, pero si nosotros vamos a la propiedad más básica, que es la que nos dan en el colegio, ¿vale? Entonces 0 cumpliría, ¿vale? Número par. Pero ¿qué pasa? Que es que esa definición de número par no es del todo pura, ¿vale? O no es del todo refinada, o quizás le faltan matices, o hace falta matizarla. Para mí, el número 0, en plan, si te ponen matemáticos... ¿El 0 es un número? Ahí es como... El 0 es un número, es un valor, es que expresa. El 0 tiene tantas cosas tan bonitas y tan chulas que hasta no hace mucho el concepto de 0 no existía. O sea, era una idea, pero o sea, tuvieron que pasar hasta hace mucho, o sea, y fíjate que pasé. Es difícil. Tú cuando te pones a pensar... Ahora lo vemos muy fácil. En plan, cuando tú te pones... No, tampoco ves el 0 porque ya te han dicho que hay un 0, pero... Si tú te No, pero es que pones a pensar, no pienses en 0, no pienses en 0 como... Piensa en 0 como el elemento neutro de todos los términos. Es decir, yo, para mí, la definición que yo cojo, que es la que más me agrada a mí para poderla transmitir de una manera más lúdica quizás, el 0 es el elemento neutro de las operaciones suma y resta, ¿vale? Del primer nivel aritmético, que digo yo. Es decir, yo, por este elemento neutro, ¿vale? Yo puedo sumar o restar, que siempre me va a dar el mismo número. Es decir, x más mi supuesto elemento neutro, que es 0, siempre me va a dar x, ¿vale? Para mí esto es en lo que consiste el concepto de 0. Obviamente tenemos que sacarle muchas cosas más, porque ¿de dónde sale la idea de 0? ¿O qué es lo que queremos hacer para aportar? Al principio, el tipo, los que crearon los números. No, bueno, los que crean los números va a ser que no, o sea... Bueno, sí, lo primero que empezaron a contar. Los primeros que empezaron a contar, yo creo que tenían cola y todo. O sea, bueno, no lo sé. Pero, en plan, pensar que hay un boli es fácil. Pero pensar en la nada, que no hay. Cómetelo. ¿Qué tienes?
pensaría De ahí sale la cosa, ya ¿vale? sería difícil. De pero ahí es sale la difícil. cosa. Ya a los pequeñitos... Es difícil pensar que tienes 0 euros. Porque tengo 0 infinitas cosas, no tengo 1.000.000 de euros. Tengo No, pero tú no puedes pensar como que tú tienes 0 infinitas cosas. ¿Vale? Tú tienes que pensar que no tienes, ¿vale? Que no tienes esa cosa, es decir, esa cosa, ese número, lo que sea. Yo cuando tenía a los peques, yo a los más peques, yo les cogía y les decía, bueno, yo siempre empezaba las clases, ya hace años que no empiezo así las clases, pero yo las clases de todos los niños nuevos, yo las empezaba siempre así, les empezaba a explicar los conjuntos numéricos y yo les explicaba, bueno, que hay un chimpancé, que no sé qué, que coge manzanas y entonces va sumando 1, 2, 3, 4, 5 manzanas, pero no se las comían, no se las comían porque no, ¿vale? Y de repente, bueno, se empezaron a comer las manzanas, pero ¿qué pasa? Que es que se tenían que comer la manzana entera, no valía dejar media manzana, ¿vale? Así que, entonces, pues, ¿qué pasa? Que tú te comías 5 manzanas y entonces, pues, para poder representar ese numerito, ¿vale? O sea, tú tenías que hacer una operación nueva, ¿vale? ¿La operación qué? La operación resta, ¿vale? Es la resta, claro, la resta es quitarle valor a algo. Pero es que si nosotros nos vamos a un punto geométrico, multiplicar por -1 es lo que nosotros hacemos, es girar, ¿vale? Eso es lo que me rata. Mira esto, ¿no? Ese que A ver. es girar el eje 180, ¿vale? Pica la pierna y no sé por A qué. ver. Si yo hago así. En plan, 5, cuando te decían en primaria 5 menos 3. Tú lo que haces es bajarlo o desplazarlo hacia el 3. Aquí habrían 2 unidades entre 5 y el 3. Pero ahora cuando te dicen 5 menos 3, cuando se refiere al menos 3 como aquí, el que está en el valor negativo. ¿Dónde está? ¿Sabes? Sí. Pero aquí, si te pones a contar el espacio entre X y 5, no hay 5. Ya, pero es que tú ahí no estás restando, ahí lo estás sumando. Dobla el papel. ¿Y qué estoy haciendo? Dobla el papel. Claro, doblando el papel, pero entonces los números negativos son un reflejo del positivo. Podríamos decir que sí. Podríamos decir, para hacernos una idea, que sí. Entonces sí. Dobla el papel. O sea, es que ahora mismo, Entonces, si ahora mismo A no. raíz cuadrada menos 3 estaríamos entrando en otra fila de números que no somos capaces de entender. No. No existe. ¿En el qué? En plan, raíz de menos 3. No, es que raíz de -3, o sea, si yo pongo, Pues por sí. ejemplo, mira, si yo multiplico por -1, ¿sabes dónde voy? Yo voy aquí, Sí. ¿vale? ¿Me podéis decir cuál es la cuarta parte de hacer esta, bueno, de hacer eso? Eso son 90 grados, ¿no? Pues multiplicar por raíz de -1, ¿vale? Me lleva aquí, que por eso se le conoce como I. Multiplicar la unidad por raíz de -1, pero ya nos estamos metiendo en un jardín muy interesante, demasiado interesante. Vale. En plan, sería otro eje que... Sí, pero esto no te lo expliqué. No hicimos complejos tú y yo. Es que hice una rayada que era como si no... Si tenemos... Y todo esto ha empezado por... ¿los números negativos existen? A ver, ¿has llegado a alguna conclusión? ¿Los números negativos existen? Yo depende en que... como lo digas. Hombre, a ver, es obvio, Es que es obvio de que no puedes recorrer... sé que- Bueno, a no ser que un físico venga, un físico me diga que algo, un cuerpo, recorre un espacio durante un tiempo negativo, ¿vale? Porque el espacio negativo pues lo puedes interpretar como que va retrocediendo, Pero ahí... ¿sabes? La aceleración negativa puedes interpretarlo como que vas frenando. A ver, pero no Pero- sería mejor dicho en vez de negativo, de Opuesto. dicho, coge, sí, recorre 3 metros para adelante, recorre 3 metros para Ya, atrás. ¿y qué es adelante y qué es atrás? Pues como tú decías. Es que el hecho de ir hacia atrás estás dando valor negativo a lo que tú has hecho al principio. Entonces tú no hay eje de coordenadas, te lo inventas tú. Hombre, es que... Hombre, si yo tengo Es que, por ejemplo, en física, vosotros, por ejemplo, haciendo mecánica, sobre todo en cinemática, vosotros tenéis que ir al punto de origen, es decir, vosotros tenéis que coger respecto que lo analizáis, es decir, no es lo mismo coger y lanzar, que yo de física te digo que mierdas, o sea, no es lo mismo coger y lanzar una piedra aquí, ¿vale?
y calcular las cosas respecto aquí arriba, ¿vale? Que respecto aquí abajo. Los cálculos no van a ser los mismos, ¿vale? No van a ser los mismos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque tú, ¿de dónde empiezas? ¿En cero y vas recorriendo negativo? ¿O es que tu inicial está en un término positivo? Y vas restando la distancia recorrida. ¿Vale? Porque ¿qué está recorriendo la piedra? ¿Está recorriendo tramos negativos? No. La piedra va recorriendo cosas. Depende de dónde tú lo estés mirando. ¿Vale? Depende por dónde estás mirando. No, es que la aceleración aquí va cogiendo aceleración, pero es que es gravedad, por lo tanto tiene que ser negativa. Ya, pero es que... Ese depende, no lo tenemos que coger fijo, como el menos 3 no es menos 3, es 3, y tú, depende de cómo ese 3 lo estés mirando, es menos. No, porque menos 3 no es lo mismo que 3. O sea, no es, porque es tan sencillo como que no es lo mismo que pasen 3 días como que retroceda 3 días. No es lo mismo que yo compre 3 manzanas a que yo me coma 3 manzanas. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo. De hecho, el menos 3 es el opuesto, ¿vale? Es el opuesto, es el elemento opuesto, el término opuesto, ¿vale? De 3. Que es el que nos permite calcular, ¿vale? Y de dónde sale la idea de 0. Porque nosotros tenemos que saber que si tenemos un número, ¿vale? Y le sumamos su opuesto, ¿vale? Que es el elemento neutro, ¿vale? Es el elemento neutro de la suma y la resta. Por ejemplo, si hay una distancia y uno corre hacia Pero es que tú tienes, luego ahí también tienes que definir distancias. Y por ejemplo, en matemáticas, el concepto de distancia, el concepto de grosor, el concepto... eso es para físicos, o sea, es para físicos. O sea, nosotros, por ejemplo, si te fijas, para calcular límites, esta idea se tiene que tener muy en cuenta. O sea, ¿cuándo es en el momento en el que tú te estás aproximando de tal manera que... O sea, ¿cuál es el grosor de esa fina línea a la que tú te estás acercando? No hay grosor. No hay grosor, tú te acercas y la distancia, ¿qué distancia? Siempre va a ser distancia, ¿no? Pero es que siempre te estás acercando más. Esto ya es casi más filosofía. ¿Qué tal? A ver, obviamente, pero... Son ideas que realmente deberían de enseñar en el instituto, porque son ideas que ni siquiera yo, después de 300.694 años en la carrera, considero estar 100% preparado para definir. Yo lo que puedo hablar y lo que puedo decir es de lo que en debates, en charlas de clase, pues se ha expuesto, pero no porque esté en un temario dado, al menos a mí es lo que pasa, pero bueno. Uy, que me mato.